nuevamente, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido el favor que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer versículos del 9 al 13. Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día, porque ella es verdad, ella nos guía, nos ilumina y nos ayuda y nos sostiene, Señor. Ayúdanos para comprender lo que este texto trae para nosotros, que sea de bendición para nuestra vida, que sea para exhortación, edificación, ánimo, consuelo del alma, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, dé sabiduría para la exposición y sabiduría para la comprensión en el corazón de tu palabra, y sea guardada para ser puesta por obra conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña en Efesios 4 que aquellos que han sido renovados en el espíritu de su mente y han sido vestidos del nuevo hombre, dice ahí, pueden airarse, pero no pecar. Es decir, pueden sentir un enojo, pero este enojo, para estar lejos de volverse pecaminoso, debe estar motivado por la exaltación del nombre de Dios. Ahora bien, teniendo esto en mente, quiero mostrarles cómo el enojo del hombre es totalmente distinto al enojo de Dios. Y en ese sentido me gustaría señalar 3 ejemplos bíblicos del enojo de nuestro Dios. Iniciando con nuestro texto de hoy, en el versículo 9 dice la palabra: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y podemos leer también en Génesis capítulo 6, versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y leemos en Deuteronomio 4:21: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría del Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los 3 textos tienen algo en común, y es el enojo de nuestro Dios. Y este enojo está precedido por un juicio, es decir, posteriormente a este enojo hay un juicio. Hay un juicio en Salomón, hay un juicio en el diluvio y en Moisés al no permitirle entrar a la tierra prometida. Y este enojo y este juicio es consecuencia del pecado. Porque los hombres caminan en la vida, en este mundo, viviendo en sus delitos y pecados y concupiscencias, y creen que saldrán librados de todas sus acciones en contra del Dios vivo. Pero la palabra es clara al señalar cuál es el precio del pecado. Dice que su paga es la muerte. Y no está refiriéndose simplemente a la muerte física, porque esta es común para los incrédulos y para los creyentes. Habla de la muerte espiritual,
la que separa por la eternidad la comunión con el Dios vivo. El hombre no puede escapar de ella y no puede burlar a Dios. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso el salmista dice también en el Salmo 37:1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esta es la condenación eterna que sigue a aquellos que están bajo la ira de Dios por su desobediencia. Pero asimismo, el que dice ser creyente, cuando se aparta al pecado, cuando desobedece al Señor, tiene que recibir las consecuencias de su maldad y enfrentarlas, y en mayor responsabilidad, porque conociendo la verdad no la practica. Y esto le sucedió al pueblo de Israel, que habían visto todas las maravillas que el Señor había hecho para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Habían visto los milagros, el gran poder del Señor. Y cuando Moisés estaba recibiendo los mandatos, su ley moral escrito, ellos terminaron haciendo ídolos para sí mismos. Dice la palabra en Éxodo 32:4. Y él les tomó de las manos de ellos y le dio forma a Urim, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Este grande mal que hizo este pueblo de Israel, teniendo la iluminación, el conocimiento de Dios, y llamaron Jehová a un becerro de oro. Y este mismo corazón precedió a Salomón, quien se entregó a los ídolos e hizo un sincretismo de la adoración al Dios vivo, apartándose y recibiendo por sus acciones el pago que merecía, y siendo cabeza federal de un pacto por ser rey de Israel. Entonces trascendió las consecuencias de su maldad a toda la nación y a todo el pueblo. No hizo caso a la advertencia que recibió directamente de parte de nuestro Dios, cuando él le dijo en Primera de Reyes 3:14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y en Primera de Reyes 9 le dijo: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado mi nombre, la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y es claro que Salomón transgredió el nombre del Dios vivo. Transgredió la advertencia que Dios le había hecho. Le había dicho que fuera fiel, que continuara guardando sus mandamientos, pero no lo hizo. Y como nuestro Dios es fiel a su palabra, recibieron las consecuencias conforme a la advertencia por su pecado. Y estas palabras nos señalan a nosotros la grandeza, la firmeza, la inmutabilidad, la santidad, la justicia de nuestro Dios.
Por eso he titulado este sermón El fiel cumplimiento de la advertencia. Y vamos a desarrollarlo en 3 puntos. El primer punto es la respuesta de nuestro Dios a las acciones de Salomón. El segundo punto, la fidelidad y la elección soberana. Y en el tercer punto veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto. Respuesta de nuestro Dios a las acciones de Salomón. Mis hermanos, en este punto yo debo hacerles a ustedes una invitación a meditar en sus corazones de lo que Salomón está a punto de enfrentar por su pecado. Pues nosotros vimos durante el desarrollo de los sermones anteriores momentos gloriosos de la presencia de Dios y cómo en 2 ocasiones nuestro Dios había parecido hablar a Salomón en su favor, misericordia y bondad. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 2, dice así: Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Eran las respuestas que había recibido Salomón a sus oraciones. Respuestas de favor, de bendición, de la presencia misma de Dios. Pero en el momento en que estamos nosotros ya en nuestro texto, vemos que está a punto de entrar a una audiencia ante el juez supremo, quien por causa de su pecado no le amaría con su favor, con su presencia, sino para emitir un juicio, porque su santa justicia debía responder a la afrenta que cometió a los mandamientos y a las advertencias que se le habían dicho. Y por eso es que nosotros leemos en el versículo 11 de nuestro texto de hoy: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Después de haber estado en la misma presencia de Dios, en la bondad de Dios, bajo la gracia, en la santidad de Dios, ahora se enfrenta a las palabras de Dios directamente, pero emitiendo un juicio sobre él. Ya previo a esto, la palabra nos ha dicho que nuestro Dios se había enojado. Y esto nos ayuda a nosotros a entender y a ver cómo nuestro Dios se comunica con sus criaturas en su idioma. Conociendo su condición, se relaciona tomando sentimientos humanos para que sepamos lo que le agrada. Porque el enojo de nuestro Dios es un resultado propio de su naturaleza santa. Recordemos que Él es inmutable, Él no cambia, es impasible, Él no está sujeto a pasiones. Nuestro Dios se relaciona conforme a los designios de su voluntad, como vimos en los ejemplos de la introducción. Las Escrituras nos señalan que Él tuvo un enojo e ira, pero están aplicados por la desobediencia al Dios vivo. Por tanto, esa ira obraría en justicia. Ya no estaba Salomón en la recepción de la sabiduría, de la riqueza, de la bendición, sino que Salomón estaba en la presencia de Dios para ver su enojo manifestado en su justo y perfecto juicio. Dice la palabra en el Salmo 119, 137: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y esto nos lleva a recordar a nosotros otros ejemplos de la Escritura, donde han recibido el juicio de Dios. Vemos nosotros a Adán, quien después de su caída recibió el juicio de Dios. Vemos nosotros a Caín, que también recibió el justo juicio de Dios por sus acciones. Y siempre los juicios santos y justos de nuestro Dios
son dictados frente a la transgresión a sus mandamientos, frente a la transgresión a sus mandatos. Y en esa línea Salomón no era un desconocedor del pacto de Dios con su padre. Él sabía cómo debía guardar la rectitud de todo su reinado, sirviendo al único Dios verdadero. Es más, por ser rey de Israel, llevaba consigo el libro de la ley que debía obedecer para estarlo mirando y meditando, para adorar al único Dios verdadero. Pero se entregó a los ídolos. Y como dice la Escritura en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Su pecado, su abominación, lo llevó a enfrentar la justicia de un Dios santo, entendiendo que la justicia de Dios es un atributo de su carácter, define su carácter y su actuar de principio a fin, en todo lo que hace, en todo lo que gobierna. Dios siempre actúa de manera recta, íntegra y santa. La norma final de nuestro Dios es lo que es recto, y su justicia no se asemeja a la de un gobernante tirano que crea reglas arbitrarias y destruye a los que no le agradan. Es un atributo de su naturaleza. Dios es bueno, amoroso y justo. Y su justicia es una maravillosa esperanza y confianza para los que aman la rectitud y la justicia y la santidad. Como dice la palabra en Génesis 18:25, en la parte B, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí, mis hermanos. Él hace lo que es recto. Sus palabras son ley y son verdad ciertísima. Y Él hará siempre lo que es justo. Así que Salomón recibió la justicia perfecta de Dios. Iba a ser quebrantado todo ese reinado de paz, todo ese esplendor. Iba a ser quitado. Iba a llegar a su fin por causa de aquel que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto hace un llamado a los creyentes y a la iglesia a vivir con un temor reverente y con gozo en el corazón, en obediencia para la gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, el corazón tiene que verse conmovido por la debilidad y la caída de un sabio como Salomón, por el juicio que él recibió. No podemos verlo como aquel inquisidor que señala con su dedo diciendo: ¿cómo fuiste capaz de hacer eso, Salomón, si tenías toda la sabiduría de Dios? No, mi hermano, lo correcto es que lo veas con temor, debilidad y tristeza, entendiendo que si tú hubieras sido Salomón hubieras hecho lo mismo, porque necesitas del Dios vivo para mantenerte y para sostenerte. No apartarse de obedecerle y de vivir conforme a su voluntad y a sus mandamientos. Por eso debemos dejar cualquier acto que sea como la idolatría, contrario a la santidad de Dios. Esto nos lleva al segundo punto: la fidelidad y elección soberana. Después de ver el enojo de nuestro Dios y su santa justicia en ejercicio, nosotros ahora podemos ver que en medio de este juicio está brillando la fidelidad, la misericordia y la elección de nuestro Dios. Un Dios que cumple sus pactos y sus promesas. Porque Él le dice a Salomón que por amor a David, su hijo, no romperá el reino durante su gobierno. En el versículo 12 dice: sin embargo, no daré tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí nuestro Dios se está refiriendo al pacto de Dios con David. ¿Recuerda ese pacto? Ese pacto lo vemos nosotros en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Y la promesa de Dios a David en el pacto era que él edificará casa en mi
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Usted puede observar los detalles del juicio de Salomón, cómo hace brillar la fidelidad, la misericordia de Dios a su pacto. Pues no le quitó el reino estando vivo Salomón, y esto es misericordia, porque él dijo que no apartaría su misericordia de él, sino que lo azotaría con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Y esa vara de hombres y esos azotes de hombres los vamos a ver en el próximo sermón. Pero de esa forma fue que Dios hizo este juicio que se ejerció sobre Salomón, aunque posteriormente el reino sí sería quitado. Pero nuestro Dios está manteniendo su fidelidad, su misericordia. Está siendo veraz con el pacto que hizo con David, tanto que en la división del reino mantendría uno de la descendencia de David, uno de la descendencia de Salomón, que está apuntando al Rey eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, porque venía de la tribu de Judá, y nuestro Señor es llamado en la Escritura el león de la tribu de Judá. Por eso es firme y fiel la palabra de nuestro Dios. Él estaba reafirmando, aún en el juicio, cuán grande es su fidelidad inmutable, cuán gloriosa, que para el momento de Salomón nos está preservando la vida del Salvador perfecto y santo, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y aunque Salomón merecía ser consumido por el fuego de la ira de Dios, en su fidelidad al pacto con su padre David no fue así. Y por tanto, conforme a la promesa de Dios, vio la misericordia y la fidelidad de Dios. Él pudo ver esta gloriosa perfección de Dios, esta cualidad que le permite actuar conforme a lo prometido, porque nuestro Dios es fiel a sí mismo. En Él vemos el compromiso por hacer y mantener cada una de sus palabras, porque a nuestro Dios le es imposible ser infiel, tanto como al hombre le es imposible mantenerse fiel. Cada promesa es vista por nuestro Dios como un hecho, no como una posibilidad a realizarse. Esa es la diferencia de su ser y del nuestro. Dice la palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Nosotros, al contrario, somos como Salomón, infieles en el trabajo, infieles en el hogar, infieles a los compromisos, a lo que estamos llamados a hacer conforme a la voluntad de Dios, aún con la gracia salvífica que hemos recibido. ¿Cuántas promesas has roto, mi hermano? ¿Cuántas promesas has fallado? ¿Cuántas veces has mentido y no has sido fiel a lo que has dicho o a lo que dices que vas a hacer? Pero demos gracias que nuestro Dios no es como nosotros, que nuestro Dios permanece siempre fiel. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y Él permanece fiel porque el objeto de la fidelidad de Dios es la gloria de Dios.
porque Él es el Dios Todopoderoso, que permanece fiel a sus pactos y a sus promesas, mis hermanos. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que no cambia y que cumple todo lo que ha dicho. Pero sumado al aspecto de la fidelidad y la misericordia, nuestro texto señala otro aspecto en el versículo 13, dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hay una elección de parte de nuestro Dios. Vemos la palabra elección de Jerusalén. Esto, mis hermanos, era un tipo que estaba apuntando a la Jerusalén celestial, a la comunión y a la unidad de la iglesia, porque así se mantendría firme el pacto, porque vino el Rey eterno y con su obra perfecta en la cruz garantizó la redención a todos los elegidos por su nombre. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra en Isaías capítulo 43 versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En paralelo con lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí usted puede verlo, mi hermano. Nuestro Dios elige por su misericordia. Él eligió un pueblo, una nación. Eligió a Jerusalén como un lugar para mantener la simiente santa, en cumplimiento con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en quien estábamos predestinados todos los elegidos, el pueblo del Señor creado para su gloria, ese mismo pueblo que habitará en la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios sus lágrimas de sus ojos de ellos, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, usted puede ver, el versículo 13 dice: por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Apocalipsis dice: la ciudad santa, la nueva Jerusalén. El cumplimiento perfecto de la glorificación y de la vida nueva que tendremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Dios, en medio del juicio de Salomón, está mostrando su fidelidad, su misericordia y su elección para la gloria de su nombre. Cosas que se preservan aún en medio del pecado, en medio de todo el juicio que los hombres reciben. Nuestro Dios ha preservado su palabra y su plan perfecto para la gloria de su nombre. Nosotros que conocemos ya hasta este tiempo, sabemos que nuestro Señor fue encarnado y que Él reina, que resucitó y está a la diestra de Dios y es el Rey de reyes y Señor de señores, y que su reino no tendrá fin porque es un reino eterno. Ahí está el cumplimiento del pacto de Dios con David, de esa promesa y de lo que está sucediendo con Salomón. Por eso, mis hermanos,
nosotros vemos ahora a la Jerusalén, a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios compuesto por todos los santos, por los elegidos para su gloria. Y nosotros debemos buscar que brille la fidelidad de nuestro Dios, la misericordia, que si hemos sido llamados en una elección soberana y nuestro corazón ha recibido del Espíritu que somos hijos de Dios, debemos obrar en concordancia con lo que somos. Si somos del pueblo de Dios, si somos ciudadanos del cielo, en camino a la ciudad celestial, debemos vivir conforme a los mandatos de nuestra ciudadanía. Y esto es en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a sus mandamientos, como la luz de la aurora, buscando vivir en santidad cada día, en agradecimiento por esa misericordia y esa fidelidad y esa elección que no merecíamos, mis hermanos. Y esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones prácticas. Ya hemos visto la justicia de Dios por su enojo, por su ira contra el pecado de Salomón. Hemos visto cómo en medio del juicio brilla su fidelidad, su misericordia, su elección. Ahora, como aplicación práctica, mis hermanos, el llamado es a que debemos estar alerta, a que debemos estar apercibidos. Aunque pensemos que estamos firmes, debemos estar atentos a no caer. Pues la Escritura en el Nuevo Testamento tiene muchas advertencias de cómo los que dicen fielmente que profesan que son de Cristo, también pueden apostatar y apartarse. No porque caigan del estado de gracia, sino porque nunca estuvieron en la gracia. Eran solo una actuación hipócrita de ser como Cristo, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y tenemos muchos ejemplos. Vemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira. Ellos eran parte de la iglesia, eran miembros de la iglesia y se ofrecieron en una forma loable a ayudar a la obra de la iglesia con sus bienes. Pero Dios, nuestro Dios Todopoderoso, reveló la verdadera intención de su corazón. Y era que en su corazón había mentira y avaricia. Y por esa razón murieron como una advertencia para toda la iglesia de que se debe vivir en sinceridad y en santidad. Y así hoy en día hay muchos cristianos como Ananías y Zafira que dan para la obra, que en su corazón se muestran muy loables, pero que en lo más profundo de su ser hay mentira, hay avaricia, están lejos de adorar al Señor, están adorando a sus propios ídolos, apartados del Dios vivo. Y la palabra hace una advertencia seria en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así la palabra: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este es un texto paralelo de la caída de Salomón para nuestro tiempo, porque Salomón vivía en la presencia de Dios, era iluminado con la sabiduría de Dios, gozaba de una comunión y vivía conforme al Señor, hasta el día en que se apartó y dejó la verdad por los ídolos. Y aquí hay una advertencia y un llamado a aquellos que tienen la misericordia de escuchar la verdad y la palabra de Dios. Tú que estás aquí sentado,
Tienes la misericordia de escuchar la verdad, la misericordia de escuchar la luz de Cristo en tu corazón, en tus oídos. Pero mi hermano, si impenitentemente, voluntariamente en tu responsabilidad continúas andando muerto en tus delitos y pecados, haciendo todo lo que es contrario al Dios vivo, afrentando su nombre, debes apartarte de esa maldad. Debes buscar a Cristo y vivir en concordancia a la verdad que dices, que profesas, porque de lo contrario estás ofendiendo al Señor. Si persistes en esta forma de vida, no habrá más que una eternidad en el infierno, y escucharás las tristes palabras del juez justo: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Esta palabra no es para los impíos, sino para aquellos que profesando ser sabios son necios, que profesando ser de Cristo pisotean el nombre de Cristo con sus acciones y con sus hechos. ¿Dónde quieres estar tú parado, mi hermano? ¿Quieres estar parado escuchando la voz que te apartará totalmente de Cristo, que te cerrará la puerta porque tu llama está apagada? ¿O escucharás la dulce voz que te dirá: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Si así lo anhelas, mortifica tu pecado, busca al Señor, arrepiéntete. Hay perdón de pecados para todo el que se acerca con un corazón humilde y contrito. Y si tú hasta este día has vivido impenitentemente, empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios y aléjate de esta horrenda expectativa de juicio. Busca al Señor y vive conforme a su palabra, para que escuches su dulce voz, que te haga entrar en su presencia por la eternidad, para que puedas ser parte de la nueva Jerusalén para la gloria del Señor. Y si en esta mañana tú nunca has oído la verdad, o la habías oído pero continúas ciego y en tinieblas, hoy es día de salvación para tu alma. Puedes arrepentirte y venir a Cristo con fe, con arrepentimiento, huyendo de la terrible expectación de juicio en el infierno, para que busques al Señor mientras pueda ser hallado, que lo halles mientras está cercano. Cristo es el único medio de salvación. Debes arrepentirte y venir delante de Él. Si no lo conoces, huye del pecado y ven a Cristo en este día. Y amada iglesia, que el Señor nos guíe para que podamos estar en la nueva Jerusalén, en la presencia de nuestro Dios para siempre. Bendiciones. Oremos. Señor Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que es verdad y que es bendita, y que nos enseña y nos guía, Señor. Podemos ver, Señor, que a tu enojo y a tu juicio lo precede también tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu salvación y la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no nos apartemos de ti, que no recibamos esas palabras, Señor, tan horribles, de que nos apartemos de ti porque nunca nos conociste. Oh Señor, conócenos y permítenos entrar a tu presencia como siervos buenos y fieles. Señor, que esta tu iglesia, soberana providencia, tus hijos que aquí estamos, seamos fieles de todo corazón, pensamiento y palabra, para vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor. Guíanos a estar siempre contigo, a que seamos como la luz de la aurora en aumento y en santidad para tu gloria. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a la derecha. Susténtanos conforme a la diestra de tu justicia, Señor, y ayúdanos para estar firmes en la roca de nuestra salvación, que eres tú, Señor.
Perdona nuestros pecados y nuestra afrenta delante de ti. Y guíanos, Señor, a estar siempre contigo para siempre, porque te amamos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos.